si va a ser abismal y monstruoso como calificar puente a doña Xiomara. Vamos a hacer un análisis sobre esa palabra. Pero cuando mandamos las cámaras nosotros habían 30 personas. ¿Y qué pasó con el ánimo de la oposición pacífica con respecto a lo que aconteció la semana recién pasada con el asunto del fallo de la Corte? Mel está pegado a eso, se ha plegado y está lanzando su candidatura y está los pretendidos manifestando que quiere el presidente. Bueno, como cualquier ciudadano tiene criterios propios, los cuales sabe cuál es lo mejor para él y debería también saber cuál es lo mejor para el grupo que lidera o el partido que está liderando en lo personal. Yo estoy en contra de la reelección, no del método, no exactamente del método, como algunos líderes de oposición han dicho que están a favor pero están en contra del método, porque eso no es así, sino lo que nos conlleva el proceso de reelección. Honduras hasta ese momento era de los 5 países que no tenían reelección, junto con Paraguay, México, Guatemala, y se me olvida ahorita el otro país que estaba ahí, dentro de los 5 países que no tenían la figura de la reelección. El argumento que utiliza, que es que se le está violentando un derecho humano al expresidente Zelaya, al expresidente Rafael Leonardo Callejas, que Martín Ponce lo catalogó como el portaestandarte de la corrupción. No me consta, yo lo repito lo que dijo Martín Ponce. Le van a quitar la chamba, mami. Después se disculpó, pero ya quedó dentro registrado que una vez en un momento calificado lo catalogó como portaestandarte de la corrupción. A Rafael Leonardo Callejas, creo que es un argumento pueril de decir que se le está violentando. No se le está violentando, sino entonces vamos a tener próximamente un recluso, un privado de libertad, que esté lanzando su campaña presidencial o su campaña para diputado o alcalde, porque dice que se está violentando si no lo dejan participar. Y vamos a mí Carlos Catán una vez me hizo esa broma, digo, como aquí cualquier pelón se puede postular de candidato, aquí la sacar a Mamá Liche también y aventarlo a la política. Bueno, los policías y los militares están revueltos también que quieren votar. Bueno, esa es una cuestión que Renán Inestrosa desde el periodo pasado anda promoviendo. Y él se quiere lanzar también, ¿verdad? Es un mandado que la van y tendrá no sé de dónde se va a lanzar. Hay que ver de dónde, que termine de decir de dónde. ¿De dónde se va a lanzar? ¿O para qué? La gente, tengo años de conocerlo, desde que era, pues, activista del fútbol, allá en la universidad era gente de Osvaldo Rosón. Ya dijo bastante, ya. No necesito expresar más. Bueno, pues esto ha generado una revuelta, pero cualquier ciudadano, así como tú lo manifiestas, y hablando del liderazgo máximo, que incluso las revistas internacionales han calificado que el liderazgo que mantiene acá en Libre, a pesar de todos los movimientos que hay internos, que hay como 5 movimientos, uno de una fecha, otro de otra fecha, el otro de otro color, por ahí andan los movimientos de Libre, pero el líder máximo siempre sigue siendo calificado Mel Zelaya. El gran elector es él. Se cae Mel Zelaya, por decir así, don Mel Zelaya fracasa el día de hoy, fallece, el Partido Libre, quién sabe cómo le vaya. Yo difiero también en eso. Libre es la expresión de la voluntad popular de muchas personas y organizaciones que hemos integrado el partido. Sí, con todo el respeto, y reconozco también que el presidente Zelaya, el liderazgo es un liderazgo bastante fuerte y es un liderazgo que marca bastante al partido. Pero las instituciones permanentes, yo creo que todo líder debe aspirar que cuando en algún momento por alguna razón no pueda seguir o no pueda estar, deben haber la suficiente cantidad de líderes que puedan echar adelante un proyecto, tal vez no con la personalidad que le pueda imprimir en este momento el presidente Zelaya, pero sí en otra forma y otra dinámica de trabajo también que hará que camine la institución. Yo difiero con compañeros a lo interno y a lo externo también, que puedan decir que por la falta de un líder el partido pueda morir. Son casi 1 millón de voluntades que lo manifestaron en un proceso electoral,
y también una cantidad importante significativa de líderes, tanto de barrios, de las colonias